Les explicaré las tres formas normales con un sencillo ejemplo. Primera forma normal. Se dice que una relación se encuentra en primera forma normal cuando todos los atributos no llaves dependen funcionalmente de la llave. Ponemos primera forma normal y abajo el nombre de la tabla, que es alumno, y ponemos NC, que es con lo que vamos a empezar, y NC significa número de control del alumno. No existen dos alumnos con el mismo número de control. Bueno, como número de control es una llave primaria, la tenemos que subrayar. Nombre del alumno. Depende funcionalmente del número de control, sí, porque un número de control solo puede tener un solo nombre. CLB es clave de la especialidad. No existen dos especialidades con la misma clave. Un alumno solo puede cursar una especialidad. Claves depende del número de control, sí. ¿Por qué? Porque un alumno puede tener solo una especialidad. No es nombre de especialidad. Obviamente depende del número de control. Periodo de inscripción por primera vez a la institución. Periodo de inscripción depende del número de control. Claro que sí. Así que lo ponemos. CLB clave de la materia que el alumno ha cursado. Cada materia tiene una clave y ninguna clave se repite. Un alumno puede haber cursado muchas materias. Clave de materia depende funcionalmente del número de control. No. ¿Por qué? Porque un alumno puede tener muchas materias. Así que vamos a hacer una relación a la que vamos a llamar A. Vamos a poner número de control más la clave de la materia. Como es una llave, tenemos que subrayarlas. Créditos de cada materia. Una materia solo puede tener un número de créditos. Depende funcionalmente el número de control. No depende del número de control más la clave de la materia. O por depende funcionalmente del número de control. No depende del número de control más la materia. ¿Por qué? Porque dice que el alumno tiene dos oportunidades para cursar una materia, A y B. Periodo en que el alumno cursó la materia en la unidad correspondiente. Periodo depende del número de control y clave de la materia. Tipo de examen que el alumno obtuvo la calificación. Depende de clave de la materia más el número de control. Calificación obtenida. Depende del número de control y clave de la materia. ¿Por qué? Porque tenemos que saber en qué materia y qué alumno sacó tal calificación. Y no mal, que es nombre de la materia. Depende del número de control y clave de la materia. Así que lo ponemos. Y con esto concluimos nuestra primera forma normal. Ahora haremos nuestra segunda forma normal. Segunda forma normal. Dice que una tabla está en segunda forma normal y además de estar en primera forma normal, todos los atributos no llaves dependen funcionalmente de la llave completa. Bueno, ponemos nuestra tabla alumno
y ponemos nuestra llave, que es número de control, y nombre, clave de la especialidad, nombre de la especialidad y periodo de inscripción sí dependen funcionalmente del número de control, así que la tenemos que poner y pasamos a la tabla A, ponemos número de control más la clave de la materia. Ponemos créditos. ¿Dependen funcionalmente el número de control y clave de materia? No. ¿Por qué? Porque los créditos solo la materia lo tiene, así que como no depende de esos dos y nada más depende de clave de la materia, tenemos que hacer otra tabla, la que le vamos a llamar B, y le vamos a poner solamente de la que depende el atributo, que es clave de la materia, y vamos a poner crédito. O por depende funcionalmente de estas dos, claro que sí, porque tenemos que saber qué alumno y en qué materia tiene esa oportunidad. Depende funcionalmente el número de control y clave de la materia, pues sí. ¿Por qué? Porque al igual que oportunidad tenemos que saber qué alumno y en qué materia. Así que ponemos per tipo. También depende del número de control y clave de la materia. Cal depende del número de control y clave de materia. Claro que sí. ¿Por qué? Tenemos que saber qué alumno y en qué materia sacó la calificación. Y no más, que es número de la materia, depende del número de control clave de la materia. No, depende nada más de clave de la materia. Así que ponemos nombre de la materia y con esto concluimos nuestra segunda forma normal y subrayamos nuestras llaves primarias. Bueno, pasamos a la tercera forma normal y la última. Tercera forma normal. Se dice que una relación está en tercera forma normal cuando además de estar en segunda forma normal, todos los atributos no llaves dependen funcionalmente de la llave completa y solamente de la llave. Ponemos nuestra tabla alumno, ponemos número de control, nombre, que es nombre del alumno, depende del número de control, obviamente sí. Clave de la especialidad, depende del número de control, claro que sí. Número de especialidad, depende del número de control, no. ¿De quién depende? Solamente de la clave de la especialidad. Así que hacemos otra tabla a la que le vamos a llamar C y vamos a poner clave de la especialidad como llave y vamos a poner nombre de la especialidad. Periodo de inscripción, depende funcionalmente. Número de control, sí. ¿Por qué? Porque el alumno se va a registrar por primera vez, entonces sí depende.
Pasemos a la segunda relación. Así que escribimos a las llaves, número de control y clave de la materia. Oportunidad depende funcionalmente del número de control y clave de la materia. Sí, sigue dependiendo. Ver depende de estas dos. Sí. Tipo depende de estas dos. Sí. Y calificación depende de las dos. Sí. Y pasamos a nuestra tercera tabla normal. Bueno, ponemos nuestra llave, que es clave de la materia, y decimos créditos, depende únicamente de clave de la materia. Sí, porque son los créditos que tiene una materia. Y nombre de la materia depende funcionalmente de clave de la materia. Obviamente, sí. Y con esto concluimos nuestra tercera forma normal. No se les olvide subrayar nuestras llaves primarias. Y bueno, eso es todo.